A 1300 años, el sabio Eratóstenes midió con bastante exactitud y por primera vez el tamaño de la Tierra. Eratóstenes tuvo noticia de que en la ciudad de Siena, actual Asuán, en el momento del mediodía del solsticio de verano, los rayos del sol incidían perpendiculares hacia el suelo y lograban llegar hasta el fondo de un profundo pozo de agua. Este hecho solo ocurría al mediodía de ese día especial. Sin embargo, en la ciudad de Alejandría, al mediodía del solsticio de verano, los rayos del sol no incidían de forma perpendicular sobre la Tierra. Todos los objetos proyectaban algo de sombra. Eratóstenes pensó que, si la Tierra era plana, todos los objetos deberían proyectar sombras proporcionales en los mismos instantes. No obstante, si la Tierra estaba curvada o si era una esfera, esta diferencia observada entre Alejandría y Siena podría tener explicación. Eratóstenes pensaba que la prolongación de los rayos del sol en la ciudad de Siena, al igual que la prolongación inferior de todos los objetos verticales, debería llegar hasta el centro de la Tierra. Asimismo, la prolongación inferior de todos los objetos verticales en Alejandría también debería llegar hasta el centro de la Tierra. Ambas prolongaciones formarían un ángulo central Z. Puesto que los rayos solares llegan paralelos a la Tierra, este ángulo Z sería fácilmente determinable si pudiéramos medir el ángulo que forman los rayos del Sol con las verticales en Alejandría. Esto así por el principio de Thales. El ángulo de inclinación de los rayos solares en Alejandría se puede calcular fácilmente midiendo la longitud de la sombra y la altura de una columna vertical. De esta forma, el ángulo Z es igual al arco tangente de la sombra dividido la altura. Cuando Eratóstenes hizo ese cálculo, obtuvo 7,2 grados. Sin embargo, es mucho más interesante expresar los ángulos en radianes, ya que un ángulo central medido en radianes viene fácilmente determinado como cociente entre la longitud de arco y el radio de la circunferencia con el que ha sido trazado. Pasamos de grados a radianes simplemente multiplicando por 2pi y dividiendo entre 360. Cuenta la historia que Eratóstenes contrató un pequeño ejército para que estimara a pie la distancia entre Alejandría y Siena, unos 800 kilómetros, y de esta forma, despejando R en la fórmula anterior, obtuvo un radio de la Tierra de 6.366 kilómetros, un valor que es muy próximo al aceptado hoy en día, 6.371 kilómetros. En primer lugar, preparamos un objeto vertical lo más fiable que se nos ocurrió, con objeto de asegurar la verticalidad, la horizontalidad y minimizar los errores en la medida. Utilizamos un trípode de un pequeño telescopio y le acoplamos en la parte superior una lámina de plástico con un orificio de 1 centímetro de diámetro. Por ese orificio entrarían los rayos del Sol y se proyectarían sobre una superficie blanca horizontal. Una plomada suspendida desde ese mismo orificio nos proporcionaría verticalidad y la altura del gnomón. La distancia desde el pie de la plomada hasta el punto luminoso proyectado en el suelo nos daría la longitud de la sombra del gnomón. Una regla, un nivel, un papel blanco, un rotulador y un bloc de notas fueron las únicas cosas que además necesitaríamos. El ángulo Z es igual al arco tangente de X, que es la sombra, dividido H, que es la altura. Sin embargo, al establecer contacto con ciudades situadas en el hemisferio sur, debimos modificar un poco el método empleado. Cada uno de los observadores, nosotros en el norte y casi todos los demás en el sur, determinaríamos la inclinación de los rayos del Sol respecto a la vertical, observando alturas y sombras en sus respectivos aparatos de medición. Serían los ángulos Z norte y Z sur. De otro lado, cada uno de los observadores determinaríamos la distancia de nuestra ubicación hasta el ecuador, distancia norte y distancia sur. Esto puede hacerse desde Google Earth, Google Maps o bien desde alguna aplicación que encontramos en Internet. Ahora el ángulo central Z hasta las dos ciudades es la suma de las dos anteriores y la distancia entre ciudades la suma de distancia al ecuador. Y otra vez la fórmula anterior. Radio de la Tierra es igual a la distancia entre las ciudades dividido el ángulo central Z. En el caso de que las dos ciudades estén en el mismo hemisferio, el ángulo central hasta las dos ciudades es, en lugar de la suma, la diferencia de los ángulos observados. Y la distancia entre ciudades es la diferencia también de la distancia al ecuador. Y otra vez la misma fórmula. El radio de la Tierra es igual a la distancia entre ciudades partido el ángulo central Z. Hemos contactado con 29 centros escolares diferentes de Sudamérica y hemos realizado 46 pares de medidas con sus correspondientes cálculos. Mostramos unos ejemplos de los cálculos realizados con algunas de ellas.
muchos casos tuvimos resultados verdaderamente buenos, errores menores del 1%. Además de la fiabilidad de nuestro gnomón, se suma la gran distancia y la latitud que nos separa de las escuelas sociales. Todo ello hace que los errores se minimicen. Es por ello por lo que nos gustaría difundir esta experiencia a otros centros españoles en una próxima edición. When I was born, no silver spoon in my hand, no trumpet blew, no bells rang out in the land. Nobody said life would be